Vamos a abrir un turno de palabra porque se tienen que ir antes y después seguimos con la siguiente intervención. Gracias por la información que habéis transmitido y un par de cuestiones, ¿no? Una sería, me gustaría saber más sobre esas mujeres nigerianas que deciden ir a una fundación como la vuestra. ¿Qué pasa en sus vidas? O sea, ¿cuál es ese giro a qué se debe, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión. La otra tiene que ver un poco con que no sé si estoy tan de acuerdo con la diferenciación entre estrategia migratoria y proyecto migratorio. No sé si estoy de acuerdo. Me gusta la idea de que has revitalizado en tu exposición de que las mujeres deciden una trayectoria que es dura, que pasa por el comercio de la sexualidad para llevar a cabo un objetivo que corresponde a sus subjetividades y a su propia agencia sobre sus vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también un poco el dibujo dramático que has planteado respecto a la violencia de esos maridos en el camino, me pregunto si es más violencia que los maridos que no son del camino, sino que son del pueblo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que hubiera alguna matización en ese sentido y muchas gracias por vuestra charla. Pues te respondo a la primera pregunta y bueno, pues ¿qué pasa con las mujeres nigerianas que llegan a nuestra fundación? Pues que muchas de ellas, al final de procesos largos en tiempo, consiguen normalizar su situación en España y pues como decíamos, intentar estar incorporadas socialmente. Hay otras mujeres que no acaban proceso porque las redes vuelven a captarlas. Podríamos hablarte de un montón de situaciones porque cada mujer unifamiliar con la que trabajamos tiene situaciones completamente distintas. Lo que sí que intentamos, sobre todo los medios, es que su situación mejore y que esa condición de víctima de trata al final pueden aparcarla en un espacio, ¿vale? No lleva la etiqueta de víctima de trata para poder hacer una vida pues como cualquiera de nosotras, como ciudadana, con acceso a derechos y con todas las de la ley, ¿no? Por ser mujer y por tener ese derecho. No sé si te he respondido. Sí, ¿no? Bueno. No. Lo que decía, no contactan ellas personalmente. Generalmente vienen siempre libremente y suelen ser entidades sociales que trabajan también con mujeres víctimas de trata, que les dicen, a lo mejor en el sitio donde están, por ejemplo, las compañeras de Cruz Roja, como decía antes María, ¿no? Antes, si están viendo que una mujer sufre riesgo, porque están viendo que hay alguien en la puerta que siempre está tal y tal, entonces le proponen ir a un espacio donde esté más segura y protegida. Entonces, ellas vienen porque ellas deciden venir. Hay mujeres que deciden que no, que ya están bien con lo que están, vuelven a estar en la red y ahí no hay nada que hacer, continúan con la red, pagan la deuda y luego pues harán lo que podrán porque no las tenemos. De hecho, mucha gente no pasa a una casa de acogida hasta mucho tiempo después porque entiende que tiene que pagar la deuda porque es el compromiso que ha adquirido con la red y con su familia y hasta que no acaba, ella va a estar ahí trabajando en prostitución, pagando la deuda y demás, y a lo mejor cuando pase 4 o 5 años, en ese momento, pues entonces dice hasta aquí se acabó y ahora sí quiero que me ayudéis. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nunca llegan solas, siempre llegan por alguna entidad o por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando hacen una redada, por ejemplo, en calle, ¿no? y le dicen a las mujeres, ¿tú quieres protección? ¿Quieres que te ayudemos? Y dices sí, pues entonces nos buscan. Si la mujer dice que no, evidentemente no. Nadie viene obligada, todo el mundo viene libremente y además nuestros recursos son de puerta abierta. O sea, las mujeres pueden entrar y salir y no es una cárcel, o sea, lo que intentamos que dentro del recurso residencial hagan una vida pues como cualquiera de nosotros. Vale, tenemos espacio de tiempo para 2 o 3 preguntas más y una cosilla que se nos ha olvidado comentar antes, que es que la charla está siendo grabada, así que bueno, suponemos que toda persona que hable está de acuerdo con que se grabe su voz, no la cara, pero bueno, sí la voz. Sí, voy a contestar a la pregunta anterior que me había hecho la compañera. Por supuesto, son mujeres empoderadas. De hecho, la gran mayoría de las que vienen son las elegidas por la familia. Son mujeres generalmente fuertes, muy jóvenes, pero muy fuertes y que quieren mejorar sus vidas y las de su familia. Además, eso es fundamental. Ellas no vienen por ellas solamente para mejorar su vida de una manera individual, vienen para mejorar su vida, la de su familia y la de la comunidad.
Ellas lo han decidido y de hecho muchas saben que van a ejercer la prostitución y aún así lo deciden aunque no estén de acuerdo con la prostitución, aunque no les parezca un trabajo que ellas eligieran, libremente lo deciden. O sea, son mujeres con mucha capacidad de agencia, que además luego se ve durante todos esos tránsitos migratorios. Es brutal lo que nos cuentan, lo que pasan y demás, y luego cómo las ves, con esa entereza, con esa... Es alucinante, o sea, es alucinante. Entonces, si no, o sea, a lo mejor no he sabido transmitirlo o no hemos sabido transmitir esa visión, pero por supuesto que son mujeres muy fuertes. Pero, y de hecho ellas lo han elegido, a diferencia de otras redes de trata, que yo cuando me metí a investigar sobre esto fue porque escuchaba a mucha gente en la intervención social decir que trabajar con las nigerianas era muy difícil, pero nadie me explicaba el porqué. Yo cuando preguntaba que por qué era difícil con las víctimas de trata nigerianas, cuando yo decía que por qué con las nigerianas y no con las rumanas o con las brasileñas o con las ecuatorianas, decían que es que las nigerianas eran diferentes. Y la diferencia es que no vienen con tanto engaño como viene una chica de Rumanía o de Paraguay y demás. Ellas sí que saben más de lo que van a hacer y incluso de las deudas que están contrayendo y tienen una vinculación muy fuerte con la red, lo cual hace que sea mucho más difícil romper ese vínculo, que dejen de tener contacto con el padre de su hijo o que no quieran denunciar a la red y demás. Entonces, son mujeres muy, muy empoderadas, por supuesto. Y de hecho yo, hace ya tiempo, de vez en cuando utilizo el término víctima de trata, lo seguimos utilizando, pero yo casi siempre hablo de mujeres tratadas porque ya tanto utilizarlo y tanto estar en este mundo, tanto decir víctima, 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 nosotras no queremos victimizarlas con nuestras palabras ni con nuestras miradas y de hecho, pues bueno, yo ya hace tiempo que traté de eliminar la palabra víctima del vocabulario y hablar de mujeres tratadas. Gracias. Bueno, mi pregunta va muy en función de lo que acabas de comentar, María. Y bueno, la pregunta concreta es, ¿en qué medida ustedes que están tan cercanas con este grupo de mujeres o la experiencia que ustedes han tenido, en qué medida las expectativas sí han cambiado una vez que se enfrentan a esta realidad? Porque es cierto que una gran mayoría llegan a sabiendas a lo que vienen, con esa fortaleza, ese empoderamiento y esos compromisos a cumplir, tanto con la red o con la familia. Pero al final y al cabo se enfrentan con una realidad que por muy real que hayan planteado un escenario antes de venir, el escenario acá es otro. Y muy duro y muy fuerte y nos duele y a lo mejor nos pesa reconocer que son víctimas, porque son víctimas al final y al cabo, ¿no? Entonces, pasado este tránsito de ese choque con esta realidad, ha habido ocasiones, aun cuando sigan cumpliendo con ese compromiso, que han reflexionado y han cambiado esas expectativas de decir, bueno, es que esto no es lo que quiero para siempre. Es cierto que hay ese compromiso, pero yo me quiero regresar o no regresar o seguir, dejar nada más España como un puente a otros espacios en Europa. No sé qué experiencia les da el trabajo que han hecho con ellas. Gracias. No te sabríamos muy bien qué decir con respecto a eso, porque las expectativas de ellas cuando llegan son muy altas, porque aunque han sufrido toda esta historia, su punto era Europa, y a Europa han llegado. Y en Europa saben que tienen derechos, y a veces cuesta mucho también que aterricen en la realidad real de lo que es España, ¿sabes? A veces nosotros trabajamos continuamente eso, porque la situación cuando llegas ya está. No. Que cuando llegas ya está, es complicado, hay que hacer muchas cosas para que tu situación ya esté normalizada y consigas un trabajo bien, que te permita tener ingresos para ayudar a tu familia, ¿sabes? O sea, que las expectativas de ellas a veces, muchas veces lo decimos, son como princesas en un carruaje de cristal, que es como, chiquilla, aterriza ya, que esto no es así, ¿sabes? Aunque estés en Europa, muchas veces tenemos la disputa de no todos los días nos podemos comprar ropa, porque no lo compramos tampoco nosotras, ¿sabes? Aunque, no sé, como que a veces su realidad de Europa, España, es muy distinta a la que tenemos. Y por eso a veces es un poco difícil el trabajo, porque ellas también se cansan, porque ellas vienen con expectativas de un futuro mucho mejor y evidentemente lo tienen mucho mejor,
pero no como el que ellas querían cuando llegaron, porque de alguna forma su familia en origen sigue teniendo las mismas situaciones, ahí siempre hay presiones, ella no puede a lo mejor mandar el dinero que ella se había comprometido mandar porque es difícil, ¿no? Porque una vez que dejas la red, pues a veces es complicado normalizar tu vida, ¿no? Pero aún así, las personas que deciden seguir proceso de mejora, al final acaban viviendo una vida bien normalizada, con el trabajo que puedan tener y sabiendo pues, que las dificultades son las que hay y ahí continúan, ¿no? Una cosa que también vemos en Amaranta es que las mujeres que normalmente llegan por 2 vías, ¿no? o vienen de los centros de migrantes, que acaban prácticamente de llegar en patera, llevan a lo mejor 1 mes, 2 meses, 4 meses, como mucho en el centro, cuando llegan a nuestros recursos, o vienen de estar en explotación sexual, siendo tratada en ese momento. Hay mucha diferencia normalmente al llegar, luego varía, pero al llegar hay mucha diferencia, porque las que vienen de un centro de migrantes no han sido explotadas. Y claro, ahí se nota mucho la diferencia. La que ha sido explotada está pagando deudas, bueno, no lo hemos dicho, pero las deudas de las nigerianas están en torno a los 50.000 euros aproximadamente. Entonces, esos son muchos años pagando deuda. Claro, cuando has estado 2 años, por ejemplo, pagando deuda y ves que tus condiciones siguen siendo las mismas, que no han mejorado nada, que tu familia se sigue presionando, que tú estás ejerciendo la prostitución y no quieres y demás, eso hace que, claro, que ahí te has dado el palo con la realidad y has visto que no es lo que te esperabas, que no es lo que te habían prometido, que no vas a pagar la deuda en 3 meses y ya te vas a quedar en España viviendo legalmente, con un trabajo estupendo y demás. Y cuando llegan, que aún no han sido explotadas, no saben muy bien qué está pasando. Entonces ahí también se nota mucho la diferencia. Y también se nota las mujeres que llegan por vía aérea a las que llegan por vía, todo este tránsito como os he explicado, cambia completamente porque no han sufrido esta historia y también se nota muchísimo cuando llegan. ¿Y hay mecanismos suficientes para atender a todas las mujeres tratadas que querrían tener este servicio, como el que ofrece la Fundación Amaranta? Es decir, vosotros comentabais que teníais 8 plazas. ¿Tenéis lista de espera o tenéis plazas libres? Pues mira, generalmente aquí en Granada tenemos 8 plazas, pero nosotros estamos a nivel nacional y al final contamos con unas 50, una cosa así. No solo estamos Fundación Amaranta, hay otras entidades también, adoratrices, por ejemplo, que son ahí 50-50 con Fundación Amaranta, pues también tienen recursos residenciales, quiero decir, IAPRAM y otras entidades. No creo que sea la historia si damos cobertura a las mujeres que nos llegan, porque generalmente no suele haber lista de espera por víctima de trata. Si una mujer es víctima de trata y necesita apoyo, si no hay aquí, en Asturias, y si no, donde sea, porque al final siempre se la atiende. El tema es que hay muchas mujeres que acabamos perdiendo y que son víctimas de trata y han sido tratadas y no van a llegar a nuestros recursos, porque no somos capaces de detectarlas. Entonces hay muchas mujeres que se nos acaban perdiendo. Cuando hablamos, depende de la fuente que utilices, pero hablamos de 10.000 mujeres que han sido víctimas de trata en el territorio español, ¿sabe? Cuando hablamos de las entidades sociales, no podemos contabilizar mucha más de 1.000, ¿sabe? Ni siquiera. A lo mejor un acercamiento al medio. Entonces, no creo que sea... no está la cuestión en las entidades especializadas, sino en todavía hay mucho trabajo que hacer para poder detectar e identificar a mujeres víctimas de trata y darle el apoyo que necesitan realmente. Hay 2 preguntas por ahí arriba y alguna más. Cerramos ya el turno de palabra. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Pues cerramos el turno de palabra con el compañero de ahí. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar acerca de las madam. Al final las madam son personas, chicas nigerianas también que se convierten en madam por tiempo, o son personas de aquí, de Europa, o cómo funciona esa figura, ¿no? Y otra pregunta es, por ejemplo, ellos sí es verdad que vienen aquí con la obligación de pagar una deuda. Una vez ellas pagan esas deudas, ¿realmente sí quedan en libertad o la red sigue explotándolas? ¿Hasta cuándo más o menos
hasta qué edades, ¿no? Si esas mujeres, por ejemplo, digámoslo, no sabría, digamos, decirlo de una manera muy académica, pero cuando esas mujeres, entre comillas, ya no les sirven a la red, ¿qué pasa con esas mujeres, no? Gracias. Normalmente, espérate, la primera pregunta que me he dicho, no la he apuntado, sí, las madames, sí. Normalmente las madames fueron víctimas de trata hace años. O sea, la trata nigeriana empezó en los años 80 y son pues esas mujeres de los 80 a los 90, del principio de los 2000, las que ahora son madames. Tienen una estructura piramidal muy jerárquica, han ido subiendo en esa estructura, puedes pasar de ser víctima de trata a ser controladora, pero también estás explotada sexualmente, pero ya tienes más beneficios por parte de la red, o te van disminuyendo la deuda. Eso depende también de hay muchas, o sea, aunque hablemos de las redes nigerianas, son muchas redes nigerianas, entonces cada una también se organiza de una manera. Pero puedes pasar de ser tratada a ser controladora, a terminar de pagar la deuda cuidando a los hijos de las que están siendo explotadas en ese momento, porque normalmente las mujeres las mueven muchísimo por el territorio nacional, lo cual hace mucho más difícil que tanto la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado como las organizaciones sociales podamos detectarlas o identificarlas. Entonces, ellas se mueven, pero no se mueven con los niños, porque llamaría muchísimo más la atención. Entonces, los menores suelen estar en otra zona y las que van moviendo son ellas. Y las que las cuidan generalmente han sido tratadas anteriormente y han ido subiendo de poder. Entonces, sí, normalmente han sido víctimas de trata ellas. Y no la he apuntado. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí. Bueno, yo solo... en Amaranta no conocí a ninguna nigeriana que haya pagado la deuda. No sé si Susana conoció alguna. En mi trabajo de campo conocí a una chica que pagó la deuda, y solamente una, y cuando ella llegó a España volvieron a hacer un rito de yuyu para volver a sellar el pacto, y lo primero que hizo fue irse a donde estaba guardado el body, que es donde guardan el yuyu. Su madre fue a recogerlo en Nigeria, y ella fue a recogerlo en Mallorca, que era donde estaba su body, fue a recogerlo y siguió ejerciendo la prostitución un tiempo más porque era lo que había, pero ya de manera libre, y ella quería dejarlo, pero bueno, ahora ya dice que en ese momento ya iba a ir a todos los cursos que le habían ofrecido todas las organizaciones sociales que hacen atención y acercamiento al medio, y que iba a empezar a aprender más español, a formarse y demás, porque ella quería trabajar en otra cosa. Pero solo conoció a una, no conoció a nadie más que haya pagado la deuda. Yo originalmente iba a preguntar lo mismo que ella, sobre la deuda. No sé si ellas tenían un tipo de sistema de paga, si pueden entrar a una cuenta online o algo así, que pues, ya debo esta cantidad, pero ya contestaste eso. Pero sí me entró una pregunta dijiste algo sobre la jerarquía, de que algunas de estas madres o lo que sea, pues, vuelven a la organización y siguen subiendo en la jerarquía. Pues si es una jerarquía, me vino a preguntar, ¿quién está en la cima? Si se sabe, no sé. Pues mira, normalmente, o sea, hasta ahora lo que se sabe de las redes nigerianas es que en la cima hay mujeres, pero es algo que siempre llama mucho la atención porque generalmente quien más poder tiene en Nigeria son los hombres frente a las mujeres. Entonces siempre hay muchos cuestionamientos por parte de organismos internacionales y demás de que realmente sean ellas. Sí que, o sea, yo creo que sí que son ellas, porque ellas, o sea, las mujeres siempre se refieren a quién las presiona, quién les dice lo que tiene que hacer, cómo, cuándo, quién les paga a los hombres que han ido haciendo el camino con ella y demás, son las mujeres. Lo que pasa es que seguramente las sociedades secretas ejercen mucha presión también sobre las madames. Entonces, al final yo creo que son las sociedades secretas y las madames las que manejan todo el cotarro, y en las sociedades secretas hay muchos hombres. O sea, ahí sí, pero en la estructura piramidal de las redes de trata nigeriana, hasta donde se sabe ahora mismo, son mujeres. Y el pago de la deuda, nosotras cada mujer nos cuenta un sistema diferente. Normalmente le pagan o a la controladora directamente o a la madame, si están con la madame a lo mejor está en Alemania, su madame, y la madame se mueve mucho también. Y a lo mejor ya están en Madrid, luego van a Sevilla y tal, pero siempre tienen una controladora. Entonces, normalmente es la controladora más directa que tienen a quien le dan el dinero, si están directamente con la madame, a la madame, y algunas que ni siquiera ven el dinero. O sea, algunas
cuando van a ofrecer un servicio sexual es la controladora la que habla con el cliente, la que le dice cuánto es y demás, y el cliente le paga directamente a esa controladora y la mujer no ha visto ni cuánto. Entonces también es muy difícil para ellas saber cuánto han pagado. Cuando ellas llevan el dinero y lo van entregando, muchas mujeres nos cuentan y traen y tal, en libreta, todo lo que habían pagado durante años. Entonces, depende. Y las deudas también se pueden ampliar todo lo que quieran. Pues si la red te facilita el piso, pues si pagan 300 euros te pueden decir que están pagando 500. Y entonces las deudas se pueden ir alargando todo lo que la red quiera. A ti. Bueno, pues vamos a ir terminando esta primera parte de la charla. Por favor, antes de salir, si podéis dejar los cuestionarios en la cajita que hay al lado de la puerta. Y a mí me gustaría hacer un apunte rápido porque se ha nombrado muy sucintamente a los centros de internamiento de extranjeros y me parece importante resaltar, visibilizar la situación que se vive en estos centros, ¿no? Estos centros retienen a personas contra su voluntad, por lo tanto son cárceles. Cárceles que mantienen a personas además que cumplen unos perfiles raciales basados en prejuicios raciales, por lo tanto son cárceles racistas y que están dentro de la ley de extranjería. Y hay un movimiento social, yo no sé si aquí se conoce, que se llama CIES No, que lucha contra esto y hay varias movilización social en contra de esto. Y nada, simplemente visibilizar esa realidad también de trauma, porque pues también obviamente la exportación de estas personas se hace en contra de su voluntad, dividen familias, no importa los años que lleven aquí, etcétera, etcétera, ¿no?